Vamos a continuar con nuestro estudio. Es la clase 10, ¿verdad? Clase número 10. Sí. Y vamos a continuar con el texto de Romanos 8:28 en adelante. 8:28. Este es uno de los textos más así favoritos de muchas iglesias, de los principales. Algunas iglesias predican esto cada 8 días. Porque el versículo 28 es una de las promesas más bonitas de Dios. Y de hecho, para mí en lo personal también es de las que más me aferro, ¿verdad? Porque habla no solamente de que Dios está con nosotros, sino de que Él nos ayuda a corregir nuestro camino. No solamente de las consecuencias de las decisiones de otros, sino también de nuestras propias decisiones si son equivocadas. Dios nos ayuda a corregirlas. Entonces, el versículo 28 pues casi siempre se hace referencia a todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Esa parte es la que más se referencia. Y como que si el versículo 29 al 38 fuera la explicación. Entonces, ¿qué pasaría si explicáramos el versículo 28 a raíz de lo demás? Se los voy a leer y a ver si lo van siguiendo con la mirada. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tal ese texto? Me falta 36. Y me lo brinqué muy de aldrede. ¿Por qué? Porque precisamente cuando se predican estos textos se brincan el 36. Todo lo que leímos tiene algo en común. Más bien lo que leí tiene algo en común. ¿Qué tienen en común todos esos textos? Triunfalismo. Son puros mensajes de victoria. Pero si ponemos el 36 ya se arruinó el asunto. ¿Qué versión está leyendo el pastor? Y fíjense el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos, contados como ovejas del matadero. No. Le dicen eso a alguien y se sale de la iglesia, ¿no? Mejor nos quedamos con somos más que vencedores. Y si se dan cuenta, cuando empecé a citar el versículo 28, ni siquiera lo cité completo. Porque eso es parte de una corriente doctrinal muy común en estos tiempos, que es el humanismo. ¿Se acuerdan que aquí en México hubo un partido que se llamaba así? No sé si todavía exista. El Partido Humanista, partido político. Sí. Y pues lo están favoreciendo mucho. ¿Por qué? ¿Cuál es la base del humanismo? El hombre. Poner al hombre como el centro de un mensaje o el centro de atención. ¿La Biblia gira en torno al hombre? No. Entonces, ¿en torno a qué gira la Biblia? A Cristo. A Cristo. Entonces, ¿la Biblia es para quién? ¿Para el hombre o para Cristo? Es para glorificar al Padre por medio de Cristo sobre nosotros, su creación. Esto lo podemos tener en dos contextos, porque alguien dirá, es que la Biblia sí es para nosotros. Sí, pero no es para que nosotros recibamos simplemente un premio. Es para que nosotros aprendamos a glorificar a Dios como Él merece ser glorificado. Entonces la Biblia es cristocéntrica, gira alrededor de Cristo. Pero algunas personas piensan que el mundo gira a su alrededor. Entonces sienten que todo lo merecen, que todo lo valen. Y esto viene acompañado de un montón de ideologías y un montón de enseñanzas que obviamente no tienen nada que ver. Como por ejemplo, esas frases de tú vales tanto como la sangre de Cristo. Claro que eso no es cierto.
¿verdad? Otra, la de Cristo prefirió morir por ti que vivir sin ti. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Son frases que se usan mucho en iglesias, pero son frases erróneas, porque pone al hombre como el centro. ¿Cómo es el evangelismo humanista? Lo que acabo de decir. No, pero evangelismo, ¿qué es evangelizar? Dar el mensaje de salvación, ¿no? Sí, eso lo que acabo de decir es que Pues lo el que dice, Cristo tú murió vales, por ti. tú vales tanto como la sangre de Cristo, ¿no? Pero contrastándolo con el evangelio normal, el evangelismo bíblico certero. Pues es como, Porque todos, dice, por cuanto eres, por tanto eres inexcusable. Sí, porque todos somos pecadores. Pero dice que al final de cuentas no tenemos excusa porque todos somos pecadores, ¿no? Sí, pero el evangelio humanista no habla eso. No. no, te dice que Cristo te va a solucionar todos tus problemas. Acércate a Cristo y vas a estar bien. Todo lo malo se va a acabar. Las bendiciones te Vas a, Sí. vas a prosperar, vas a tener dinero, no te vas a enfermar. Ujú. ¿Se acuerdan de las 4 leyes espirituales? No vive la hermana Cris. ¿No se acuerdan de las 4 leyes espirituales La que... ley es la ¿Eh? No, no, lo que habíamos No, visto son en las la- que No. te dicen de que primero tienes que hablarles del plan de salvación. O sea, hacernos ver como un pecador. Es la primera, ¿no? Que todos pecamos Que todos y pecamos. estamos destituidos. El evangelio, que es la palabra de Dios que te viene a salvar. El tercero es la obra de Cristo y lo último es la vida eterna. Algo así. Son Casi. 4 leyes que- Espiritual. Ay, el de la moto ya lo extrañaba, Yo por más que me las trato de realidad no ¿no? Esa es la base de muchos de los folletos evangelísticos, no solamente de hoy en día. El modelo del folleto evangelístico de las 4 leyes espirituales tiene en uso aproximadamente unos 50, 60 años. Ujú. Cuando vean en la exposición del museo, ahí tengo 3 folletos. Uno de estos tiempos, uno de hace 20 años y uno de hace 50 años. Y es lo mismo, la información es la misma. No ha cambiado nada, lo único que cambia son los sistemas de impresión. Pero ha sido el mismo modelo. De que la primera ley es que Cristo te ama. Ah, porque también hay una versión alterada, ¿eh? Hay una versión de las 4 leyes que es correcta y hay otra que ya está adulterada. La primera es que Dios te ama. Entonces, la versión adulterada dice, Cristo vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Esa es la que está equivocada, ¿verdad? Que enfatiza en el dinero. Esa es la humanista. Ujú. Entonces, la segunda ley espiritual es que... Ah, porque cada ley espiritual va ligada con una pregunta que los hila. Entonces, si Dios me ama, entonces ¿por qué estoy como estoy? ¿Verdad? Ah, porque el pecado causó división entre Dios y el hombre. Entonces, como por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la segunda ley, ¿verdad? La tercera... ¿Cómo sería? ¿eh? ¿Cómo sería la segunda? Estamos divididos de Dios por el pecado, o separados de Dios por el pecado. Separados de Dios. Ujú. La tercera, necesitas de Dios para reconciliarte. Quiere decir que no existe religión que te salve. Necesitas de Dios, esa es la tercera ley espiritual. ¿Y cuál será la cuarta? La oración El de sacrificio, ¿no? Cristo es la provisión de Dios para el pecado del hombre. Es decir, para limpiarnos del pecado. Entonces, en la versión adulterada quedamos que Cristo viene y quiere que tengas abundancia. Porque se supone que ese es el propósito de Dios, que tengas dinero. Entonces, ¿por qué no tenemos esa abundancia? Porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Y se robó tu bendición. Y así lo manejan algunos, ¿verdad? Y hay que arrebatarle al diablo. Tercero, hay que arrebatarle al diablo. Y el cuarto es a través de Cristo. O sea, esa no le crean, esa no tiene nada que ver. Pero precisamente en esa función de evangelizar nos damos cuenta
cuál es la mira, cuál es la intención o el trasfondo detrás de esos mensajes. El evangelismo real, el evangelismo bíblico, consiste en tener conciencia de que somos pecadores. Y que no hay salvación alguna. Que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme. En eso consiste el evangelismo. Sí. Entonces, la salvación no consiste en que Dios me libre del infierno, sino la salvación consiste en que yo vuelva a ser útil para Dios. Cuando Dios nos lleve a ese plan final, que es la Nueva Jerusalén, ¿cuál va a ser el propósito para nosotros estando ahí? Estar con Dios, ¿Pero para qué? para trabajar, para Lo servir. mismo, ¿no? Glorificarle eternamente. El punto es que es para Él, o sea, para servirle a Él, porque dice la palabra, dice en Colosenses que fuimos hechos por medio de Él, pero fuimos para Él, para servirle a Él. Entonces, la idea generalizada de mucha gente es que Dios, al tener la capacidad de hacer lo que sea, está obligado a hacer lo que sea para bendecirnos. Se puede decir que nosotros estamos en esta vida para ser servidos, para glorificarle, y ya cuando estemos ahora sí que en la nueva vida, ya le vamos a glorificar, pero ya eternamente, ¿no? ¿Sí? A final de cuentas, el propósito de que nos haya hecho es para que nosotros seamos útiles para Él. La mentalidad del mundo es que Dios tiene que ser útil para nosotros. Sí. Entonces quitamos del centro a Dios y nos ponemos nosotros. Como que si la intención de Dios fuera ser nuestro sirviente. Y pues obviamente así no es, ¿verdad? Como dice Manuel Vaz, ¿no? Que hacen de Dios un camarero. Así es. Nos dicen en los comentarios, es para servirle a Él, y ese es justamente el propósito. Yo uso la metáfora del genio de la lámpara. Como que frotas la lámpara maravillosa, Sí. y sale el genio y te voy a conceder 3 deseos. ¿Qué es lo que quiere? Y ahí está. Lo mismo con Dios, ¿no? Señor, quiero salud, dinero y amor. Y el Señor va a decir, sí, ahorita. Espérame sentado. Pero no hay 2 o 3. Espérame un día. Si hay 2 o 3 congregados, ya. Pues digo, pero no hay 2 o 3. No, pero si se ponen de acuerdo, hay que ponerse de acuerdo con otro y ya estuvo, ¿no? El humanismo quita a Cristo para poner al hombre. Justamente ese es el humanismo, ¿verdad? Quitar a Dios y poner al hombre. Algunos ven a Dios como si fuera, comparándolo como si fuera la llanta de refacción del auto. Sabes que ahí está, pero no te preocupas de ello hasta que se te poncha la llanta. Así, preguntamos a la gente, ¿crees en Dios? Sí, yo creo que ahí está Dios. Ahí está bien. ¿Pero no quieres venir a buscarle? No, ¿para qué? Hasta el momento en que tienen una crisis, una necesidad, una enfermedad, entonces es cuando empiezan, ¿no? A decir, Señor, Dios mío, Dios mío. ¿Y por qué ahorita? La llanta de refacción. Cuando se te poncha la llanta, entonces ahora sí la buscas. A ver, vamos a ver si está. Todo eso es una idea humanista. Yo no creo que ya quitaron, pero hace un tiempo había una iglesia allá en Ciudad Azteca o por allá por el rumbo que tiene una barda enorme pintada. Ya no la he visto últimamente, creo que ya no está. O ya la pintaron la barda. Pero decía así en letras gigantes: Cristo es la respuesta a todos tus problemas. ¿Cuántos de ustedes se les acabaron los problemas cuando se convirtieron a Cristo? Amén. Parece que al contrario. Parece que los problemas llegaron más y más. Entonces, eso es una mentira. ¿No dijo el Señor que en esta vida tendrán aflicción? Entonces, ¿por qué alguien se atrevió a pintar eso en una pared? Porque estás cansado del camino. Entonces, con tu armadura desgastada, ven. Es que la Biblia dice que traigamos a Él todas nuestras cargas. Para que Él nos ayude, pero no para que nos quite de toda aflicción. Esa es una vil mentira. Sí. Y muchos se sienten timados. Los que se acercan con ese tipo de evangelismo llegan y con una certeza de que ya voy a ser feliz para siempre. Ya vimos en la mañana cómo se logra ser felices para siempre. Estando bien en obediencia en cada momento, en cada mandato que Dios nos dé, y vamos a ir logrando el camino que va a traer consigo la felicidad. Aunque la meta no es ser felices, la felicidad viene como consecuencia de la obediencia. Lo estudiamos en la mañana.
Entonces resulta que dicen al contrario, ¿verdad? Se acerca uno a Cristo y parece que se te viene el mundo encima porque empieza a haber oposición. ¿Quién es el que la Biblia llama el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás. ¿Y cuántos bandos hay espiritualmente? Pues hay dos, ¿no? Solo dos. El Señor lo dijo bien claro. No hay simpatizantes. No hay que alguien diga, es que yo soy simpatizante del cristianismo. No. O eres o no eres. Eres de aquí o eres de allá. O eres de Dios o eres del diablo. No puede haber un punto medio o alguien que diga, yo no me meto. No. Estás aquí o estás allá. Cuando no tienes a Cristo, entonces ¿de quién eres? Pues del diablo, porque eres el príncipe de este mundo. Si sigues conforme al modelo de este mundo, entonces eres de él. ¿Qué te va a hacer el diablo si ya le perteneces? Nada. Incluso hay quien sí son los chiqueados de su papá diablo. Él sí chiquea. Ajá, ese es un padre espiritual que sí chiquea a sus hijos. Sí. Ah, te vas a perder, sí, toma, todo lo que quieras. Al cabo, húndete más en tu suciedad. ¿Por qué? Porque no le importas. Pero Dios no es así. En el momento en que tú lo traicionas a Satanás, ¿qué hace Satanás? Te ve como un desertor. Empieza a atacar. Y empieza a agredir, empieza a atacar. ¿Y qué creen que va a hacer Dios? Se lo va a permitir. Para ver si tu fe era genuina. O quería ser un convenenciero nada más. Para ver si somos fríos o calientes. Ujú. O simples tibios. Ajá. Entonces Dios sí lo permite. Porque precisamente es donde vamos a ver de qué fe estamos hechos. Entonces, una persona que dice que se acerca a Cristo y en la primera tribulación sale huyendo, está evidenciando que realmente no lo quería él, quería solamente lo que le pudiera sacar. Es como, vamos a ver qué nos dan. Los panes y los peces. Los panes y los peces. Y si no me dan bendición, o sea, económica, entonces no me interesa. Sí les conté de aquel amigo que tenía, ¿verdad? Estuvo 2 años allá en Estados Unidos y me contaba cuando regresó que siempre estuvo yendo a una iglesia evangélica. Y le dije, ¿qué aprendiste? Dice, pues nada, porque las reuniones eran en inglés. Pero entonces, ¿qué hacías metido ahí durante 2 años? Dice, es que por ir ahí nos daban una despensa. Entonces, un completo desperdicio de tiempo. Fue nada más porque le daban de comer. Pero el verdadero alimento, el que realmente nutre el alma, pues no se lo llevó. También los pastores están ahí como no se dan cuenta, ¿no? O sea, que nunca se acercaron a preguntarles, a hablar con ellos. Porque decían en inglés, ¿qué te pareció la prédica? Good, sure. Very well. Very well. No nos faltaba que le dijeran, ¿do you speak English? Sure. Sí lo explico. Entonces resulta que de embalde. Pero no estaban buscando a Dios, porque si estás buscando a Dios, entonces hubieras encontrado lo que estabas necesitando. También me recuerda la película de En busca de la felicidad, la película de Will Smith. Según la moraleja de la película, ¿qué significa encontrar la felicidad? Tener dinero. Tener Alcanzar dinero. éxito y Alcanzar el éxito financiero. Libertad financiera, como dicen en el libro. Sí, pero a la mitad de la película, donde está todo quebrantado porque está en lo peor, busca refugio en la iglesia, pero no espiritual, sino refugio literal. O sea, nada más por tener un lugar donde dormir, va a la iglesia y ahí está cantando alabanzas y llorando las alabanzas. ¿Por qué? Porque está afligido. ¿Por qué no sintió saciedad al alabar a Dios? Porque no era lo que No era lo que buscaba. El centro era sí mismo. O sea, quería saciarse en su carne. Ajá. No quería saciar su vida espiritual, porque realmente eso no es lo que quería. Muchas veces lo que buscan también, ¿no? Desahogarse. Nos dice también que algunos buscan religión. Si estás buscando religión, pues vas a encontrar una que se acomode a tu manera de pensar o de sentir, y ahí vas a estar a gusto. Entonces, quien busca a Dios va a encontrar a Dios, quien busca religión va a encontrar religión, quien busca solamente que se le apapache, pues también va a encontrar a alguien que le dé por su lado y le diga, sí, aquí es. Hay gente que nada más busca ver qué saca en lo material. Tanto congregantes que nada más van a ver que se vuelan como esas toallas que se robaron, que no perdono. Perdono, pero no olvido. Es que me sorprendió que cómo es posible que eso vaya a la iglesia. Pero incluso también han llegado líderes, nada más a ver qué sacan.
Ya ahorita, hasta ahorita van 3 supuestos pastores que se me acercan pidiendo que se les dé trabajo. Pero lo que quieren es un sueldo. Digo, no, pues te equivocaste. No hay sueldo. Pídale al patrón. Pues sí, dice, trabajo hay mucho. Sueldo, pues habla con el patrón a ver Sí. qué te dice. ¿Verdad? Entonces, la perspectiva de acercarse a Dios siempre va a ser diferente. Lo que tenemos que hacer es juzgarnos nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra intención? Entonces, si nosotros estamos tratando de agradar a Dios, van a venir las consecuencias buenas. Pero ¿qué pasa si intento hacer lo correcto, pero aún así por ignorancia, porque se me fue la onda, hice algo equivocado? ¿Qué va a hacer Dios al respecto? Corregir. ¿Y de qué manera? De la manera necesaria. De la manera necesaria, ¿no? Dependiendo qué tan... Pero si no fue una rebeldía, fue algo que yo quería hacer lo correcto. Imagínenselo ustedes con sus propios hijos. Mi hijo hizo algo que la regó, pero él quería hacer algo bueno. Él nunca tuvo la intención de ser desobediente, no quiso ser rebelde, no quiso hacer nada egoísta, simplemente la regó. Quiso hacer algo bueno y no le salió. Es que cuando es eso, primero es exhortación. Ya cuando viene la exhortación y la exhortación y la exhortación y no entendemos, entonces viene la corrección. Sí, cuando ya hubo exhortación y no hay obediencia, entonces sí, viene la vara. Pero cuando no hay una malicia, pero aún así las consecuencias van a estar, o sea, consecuencias negativas van a estar. ¿Y ahí qué hace Dios con esas consecuencias malas? Las puede dirigir para bien. Sí. Esa es la promesa de Romanos 8:28. Pero no hay que olvidarnos del contexto del mismo versículo. Yo empecé diciendo, todas las cosas ayudan a bien. Sí, pero no dije ni lo de que está antes, ni lo que está después en el mismo versículo, que son condicionantes. Sí. Primero, sabemos que a los que aman a Dios, ¿verdad? Todas las cosas le ayudan a bien, pero a ellos, a los que aman a Dios. Y lo que veíamos ayer, ¿no? Dice Jesús, si me amas, Guardas mis mandamientos. Si no estás guardando los mandamientos de Dios, no estás demostrando que lo amas. lo amas. Sí. Ajá. Entonces, si amas a Dios, ese es el primer requisito. Entonces, las cosas que pasen, aunque parezcan malas, Dios las va a tornar. Una cosa es que Dios permita y otra cosa es que Dios quiera. Porque a veces han pasado cosas terribles que Dios permite, pero no quiere decir que haya sido la voluntad de Dios que pase así. Pero en la soberanía de Dios, Él lo encausa para darle un propósito mayor. En alguna ocasión también ya les he platicado que llegó una jovencita que fue abusada sexualmente y estaba muy deprimida. Entonces llega la super líder con toda esa sabiduría que no venía de Dios y le dice, es que Dios quería que te pasara esto para que aprendieras a buscarlo. ¿Saben cómo lo tomó ella y sus padres de ella? Dice, ¿cómo? Yo no puedo seguir a un Dios que quiere esto. Y eso es una mentira. Dios no quería eso. Sí, los alejó. Porque eso no es cierto. No es algo que Dios quisiera. Es algo que Dios permitió y que Él puede sanar. Dios puede restaurar lo que sea. Pero cada quien será responsable. Todos los involucrados en esa situación, cada quien dará cuentas de su propia responsabilidad. Pero una cosa es que Dios pueda restaurar algo que ocurrió malo, y otra cosa que tú digas que Dios lo quiso así. No, pues obviamente Dios no quiere toda la maldad del mundo, pero está permitiendo que nosotros aprendamos a hacernos responsables de las cosas que hacemos y de las cosas que permitimos y de todas las situaciones del mundo. También por lo mismo llega mucha gente diciendo, ¿por qué Dios, si es bueno, de una manera retadora lo dicen, ¿por qué entonces permite que haya niños ahí desnutridos en África? Sacan esas postales de toda la vida donde está el niñito escuálido. Luego, es que es algo que Dios lo puso para que nosotros lo atendiéramos, porque está en nuestra mano, o sea, como humanidad. No podemos echarle la culpa a Dios cuando Él nos dejó esta responsabilidad, porque también hay estudios que dicen que si toda la riqueza del mundo se distribuyera, no existiría la pobreza. Todos los seres humanos que viven hoy en día vivirían bien, pero el que tiene quiere más armas,
Y el que no tiene, se le cierran las oportunidades. No podemos decir que es culpa de Dios, porque es culpa del ser humano. Además, África es la tierra más próspera en cuanto a minas de diamantes. ¿Y por qué es la tierra más explotada y con más pobreza y desnutrición? Es la culpa del mismo hombre. ¿Se acuerdan de la historia de José el Soñador? El resumen, ¿cómo sería su vida? Una metida de pata tras otra. ¿Cuál fue la primera regada de José el Soñador? Decirles a sus hermanos lo que había soñado. ¿Cómo fue ese sueño? En las, ¿cómo se llaman? Las Gavillas. espigas. Que se doblaban Las hacia espigas se ciudad. inclinaban hacia él, ¿no? ¿Será que los hermanos no entendieron lo que significaba? Se sintieron humillados. Sí. Claro que lo entendieron. Después hubo otro sueño de las estrellas y igual. Entendían lo que significaba el sueño. El papá nada más dice que él guardaba esas cosas en su corazón. La misma expresión con María. Pero no hizo nada. Pero los hermanos, ¿qué pasó en ellos? Sembró odio. Pues empezó a ver esa pequeña amargura en su corazón. Y para acabarla de amolar, el papá también la regó. Por la túnica, ¿no? Por darle la túnica esa de colores y por tener favoritismo. ¿Se acuerdan que él fue atrapado por sus propios hermanos y lo echaron a un hoyo, no? Sí. ¿Qué estaba haciendo José cuando iba? O sea, ¿a qué iba? A darles Darles de agua. comer. ¿Y qué estaban haciendo los demás? Planeando cómo matar. Bueno, pero ¿qué se supone que debían de haber estado haciendo? Estaban paseando. Ajá, o sea que todos los hermanos mayores estaban ahí en la jornada de sol a sol en el campo y el otro nada más iba a llevarles el lunch. Era el consentido. También José tenía, o sea, por el amor que le tenía a su papá, lo tenía instruyéndole, enseñándolo a leer, a escribir y a los otros hermanos, ¿no? Le hizo distinción. Lo que es más obvio es precisamente que él no lo ponía en los trabajos pesados. Además, la famosa túnica de colores. ¿Saben lo que costaba entintar una túnica en aquel entonces? Muchos borregos. Era caro, ¿verdad? Porque entintar de un color era caro. Entintar de muchos colores era más caro. Porque cada color venía de diferentes cosas. Unos molían plantas, otros raíces, animales. ¿Qué pasó? ¿De qué se acordó? Es que hasta es más barato, meter toda la ropa a la lavadora. Y se salió de cuerda. No conocían ese tipo. La más cara era el púrpura y el rojo, ¿verdad? Porque el escarlata. El escarlata molían unos como crustáceos que había en las orillas del mar, como unas ostras. Los molían y sacaban el rojo y algunos tonos de morado. Pero había otros que eran con cochinillas. Molían la cochinilla y también tenían esos tonos. Pero para que saliera así en color escarlata brillante, eso era más difícil de tener ese color y por eso eran las más caras. Y pues todo eso hacía que los demás hijos de Jacob pues le agarraran más rencor, ¿verdad? Hay una imagen que me encontré por ahí en internet donde está José y le dice a su papá: mira la túnica que te traje. Y todos los demás hermanos viendo y dice: ¿y nosotros? A ustedes les agarré una docena de grises. Encontré una barata por docena de túnicas sin color. Porque muchas de las túnicas, no, o sea, de la ropa de vestir, no tenía color, era el color de la fibra y ya. No estaban entintadas. Entonces, luego vemos las películas esas de las películas bíblicas con sus ropas bien coloridas. Mentira, en ese tiempo mucha ropa ni siquiera tenía color. Entonces, todo eso generó una amargura en los demás hermanos de José. ¿Se acuerdan que hay un mandamiento hacia los padres que dicen no llevéis a ir a los hijos? ¿Y cuál fue el problema de su papá? Pues eso, ¿verdad? Entonces, esto se fue acrecentando, dice la palabra, no llevéis a ir a los hijos, y ya había llevado a ir a los hijos. Entonces la decisión de matar a José no fue algo de un momento a otro, se estuvo sembrando, se estuvo cultivando.
Porque dicen, ira el consentido. Ira el consentido. Entonces, como sabrán, la intención de los hermanos no era venderlo, era matarlo. Pero Dios estaba con él. Ajá. Según yo iba a decir el resumen y me está mirando toda la historia. Bueno, vámonos. Es una historia bonita. Ajá, sí, es bien bonita la Pero historia. dentro de todo lo malo tiene algo bueno. Claro. Entonces, resumiendo más la historia. Lo quieren matar en el hoyo. Y coincidentemente, estoy siendo sarcástico, coincidentemente pasaron unos comerciantes de esclavos. Unas ismaelitas. ¿Ah? ¡Qué coincidencia! Obviamente no es coincidencia, Dios estaba acomodando las cosas para salvarle la vida. Dicen, pues mejor lo vendemos y nos llevamos una lana en el camino, ¿verdad? Entonces le quitaron su túnica de colores, la llenaron de sangre para hacerle pensar al papá. O sea, también qué sangre fría, ¿no? Llegar con el papá y decirle, mira a tu hijo consentido lo que le pasó. Pues él quedó totalmente devastado. Y eso les importó poco a los hermanos. Y después, Esa carga muchos años, ¿no? ¿eh? Llevaron esa carga muchos años. Sí, les pesó. Y después, él termina ya como, lo compra un funcionario egipcio llamado Potifar. Y entonces, como Dios estaba con él, lo prosperó. ¿Y qué hizo Potifar con José? Le subió de puesto. Lo subió de puesto a mayordomo. De un simple siervo, lo subió a mayordomo. Y ya como mayordomo de un funcionario, ya es un grado, ya es un privilegio. Siendo esclavo vivía como hacendado. Hasta que llegó la esposa de Potifar. Por ahí me dijeron la Potifara, dicen, no sé de dónde sacaron eso. Llegó la Potifara y le dijo, oye, Josecito, necesito ayuda. Y pues, ¿qué dijo José? Más vale aquí corrió que aquí pecó. Y dijo, no, ¿cómo crees? Yo no. Ah, ¿cómo de que no? Véngase para acá. Fuera otro diría, bueno, pues aquí le dan pan que llore. Y hubiera cedido. Pero José no, ¿verdad? Él prefirió salir huyendo y en el forcejeo le arrancó la ropa. Y entonces cuando llega el marido, le dice, mira la ropa de este, porque me quiso ultrajar. Ya iba a la cárcel. ¿Tuvo la culpa José? No. Pero de todos modos terminó en la cárcel. Y se vuelve a repetir la frase de toda la historia. Mas Jehová estaba con él. Y halló gracia delante del carcelero. Y resulta que no lo trataban como preso, sino como otro carcelero más. Un ayudante. Como un ayudante. Y también tenía cierto favor ahí. Después viene lo de los sueños estos que el panadero y el copero. Y le dice al copero, acuérdate de mí cuando salgas, ¿no? ¿Y se acordó? No. Ingrato, malagradecido. Brincándome un poquito en la historia, cuando José ya es el segundo al mando, se encuentran los hermanos, ¿recordarán? Sí. Entonces José, pues cuando se descubre delante de ellos, los hermanos tienen miedo, dicen, ahorita se va a desquitar todo lo que le ocasionamos. Y entonces él dice, no les pese haberme vendido, ¿por qué? Porque Dios tenía todo esto en sus manos. Dice, porque para preservación de vida me ha traído Dios. Ese pequeño texto lo usan los predicadores para decir que todo fue el plan de Dios así. Pero si lo analizamos al contexto general de la Biblia, no es cierto. Todo lo iba Dios. Cuando José dijo eso, o sea, lo leemos como un relato histórico, no como algo doctrinal. O sea, José quiso darles consuelo con esas palabras, como diciendo, no les tengo coraje, porque a final de cuentas, no era, no me fue mal, ¿no? Pero no le fue mal, no porque fuera el propósito de Dios, porque entonces significaría que Dios hizo que Jacob les sembrara ira a sus hijos. ¿Fue Dios quien provocó a la esposa de Potifar? ¿Verdad que no? Entonces no podemos decir que era el plan de Dios que pasara por todo eso, sino que más bien se está cumpliendo Romanos 8:28. A los que aman a Dios todas las cosas les van a ayudar a bien.
Entonces dicen, es que fue para preservación de vida, porque si no, ¿qué hubieran hecho en los vacos? En los años de vacas flacas. Es que yo resumo palabras. Entonces, ¿será que Dios lo llevó ahí para que sobrevivieran los 7 años de vacas flacas? ¿O no será que Dios mandó los años de vacas flacas para que José pudiera salir? ¿Qué tiene más sentido? Eso. Porque Él torna las cosas a bien. Como aquel copero se le olvidó la promesa que había hecho. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Mandar un tiempo de hambre Para que saliera José. para que saliera José. Porque si sus hermanos no hubieran hecho eso con José y hubieran permanecido así, Dios hubiera hecho prosperar la tierra donde ellos habitaban. ¿Sí? Que de hecho, pues por eso les iba a dar una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Claro que eso ya se menciona hasta la salida de Egipto, pero es la tierra que Dios les quería dar, una tierra próspera. Pero Dios tuvo que mandarles la escasez para que José pudiera salir y reconciliarse con su familia. El error futuro fue que pues obviamente no quisieron dejar Egipto, se sintieron muy cómodos y pues se volvieron esclavos. Vino un juicio. Pero eso ya fue después del tiempo de José. Entonces, si se dan cuenta, José no es que estuviera siendo predestinado para sufrir y sufrir y sufrir, sino que Dios iba tornando las situaciones que Él no propició, sin embargo permitió, o sea, me refiero a Dios. Dios permite las situaciones y después las torna para bien. Eso significa Romanos 8:28. El primer contexto entonces es los que aman a Dios. ¿Cuál es el segundo contexto? Todas las cosas. No, porque el centro es todas las cosas ayudan a bien. Ese es el centro. El contexto previo es, sabemos, que es a los que aman a Dios. ¿Cuál es el contexto posterior? A los que conforme a su propósito son llamados. Así es. Entonces no es solamente el hecho de amar a Dios, porque también consiste en caminar en el propósito de Dios. O sea que si yo no soy llamado a su propósito de Dios. Pues no. Porque si yo voy y peco y las cosas les va a ayudar a bien el Señor, va a decir, ahora te amuelas. Sí. O sea, ahora vas a sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque no estabas en mi propósito. Ya. Sí, ahí sí no. Entonces, si yo voy y busco agarrar a alguien a golpes, ¿por qué? Porque es pecador. Es decir, Señor, tú dijiste que me ibas a llevar a bien, así que tú me vas a hacer que gane este pleito. Y me dan una golpiza y me dejan ahí tirado. Y dicen, Señor, ¿por qué? Porque ese no era mi propósito. Como lo que nos platicaba, ¿no? De aquellos hermanos que acaban de tomar su curso de guerra espiritual. Ajá, y saben que ahí van a aventarse su ram con la bruja, así igualito. Entonces no se trata de tener iniciativas, porque un siervo no puede tener iniciativas. Un siervo tiene que estar atento. La palabra llamado significa que está obedeciendo, ¿no? Porque un llamado implica, obviamente, una orden. Entonces, ¿a qué fuimos llamados? Bueno, puede ser de muchos aspectos, ¿verdad? Llamados a ser como Él, llamados a formar parte de su cuerpo, que es la iglesia, llamados, tal vez alguien tenga llamado a ser pastor, o ser evangelista, o ser misionero, no sé. Los llamados son muchos. Pero Dios va a tornar las cosas a bien a los que están caminando conforme a ese propósito. A los que conforme a su propósito son llamados. Así que, si no estoy caminando conforme a su propósito y no amo a Dios y ni siquiera le obedezco, entonces esto no va a funcionarme a mí. Las cosas no me van a ayudar a bien. Así que si tú quieres hacer algo para Dios, ponlo en oración, trata de tener claro qué es la voluntad de Dios. Y si aún así tienes dudas, bueno, hazlo. Porque si te equivocas, Dios te va a ayudar a corregir, pero que tú estés consciente de que eres honesto, en que estás intentando hacer lo correcto. Que siempre sea para glorificarle, ¿no? Que sea para glorificarle. Entonces estás en el camino de glorificar a Dios. ¿Te equivocaste? Dios lo torna para bien. O la decisión de alguien más la regó y te llevó entre las patas, como dicen por ahí. Dios puede tornarlo para bien, pero necesitamos caminar. Entonces ese contexto como que ya le da otro valor a todo lo que viene después. Como lo leí al principio, es meramente humanista. Sí, somos más que vencedores, y qué bonito, ¿no? Qué padre. ¿Qué significa ser vencedor? Aquel que gana una batalla. Entonces si hablamos de una batalla,
¿por qué cuando se habla de más que vencedores, por qué nunca se enfatiza la batalla? Es que utilizan la palabra vencedor porque queda encima de todo. Pues Por sí. eso es vencedor, pero no les dicen por qué es vencedor. Ujú. Entonces imagínate que hay una carrera, un maratón, son varios kilómetros. Y entonces tú estás junto a la meta esperando. Y cuando está a punto de llegar el del primer lugar, llega otro, le mete el pie y te dice, métete tú. Ahí está el primer lugar. Eso es lo que quieren que hagan los cristianos. O sea, los cristianos tienen esa idea, que Dios no me va a dejar pelear la batalla, simplemente me va a poner en el podio. Y ya. Ya, o sea, ¿verdad que suena ilógico en el ejemplo? ¿Cómo puedes ser vencedor si no peleaste? Porque Cristo ya venció por nosotros. Él pelea mis batallas, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando puse la comparativa de Sí, no, es que ¿De es lo que Josué? piensan. Sí. Pero no. Imagínense comparando a Josafat con Josué. Josué. ¿Se acuerdan quién era el rey Josafat? Rey de Judá. Pero cuando el rey Josafat está reinando, resulta que no tiene ni armas ni ejército. Pero lo que sí tiene son enemigos. Y entonces le llega una atalaya con el aviso. ¿Qué crees? Acabamos de ver que 2 ejércitos salieron en tu contra. Uno viene por acá y otro viene por acá. Y vienen a matarlos. ¿Y qué dice Josafat que hay que hacer? Vamos al templo ahora. Todos en oración y ayuno, todos en el templo, en oración y ayuno, porque Dios nos tiene que librar, porque no hay de otra. Si Dios no nos libra, se acabó todo. Ya están orando, clamando, y Dios le habla, el Espíritu Santo desciende sobre un sacerdote y empieza a profetizar. Y entonces hasta han hecho canciones de esa profecía. No temáis ni os amedrentéis ante esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, la batalla es de Jehová. ¿Sí la han cantado? No. ¿Nunca lo han cantado? No temáis ni os amedrentéis, ¿no? No. Están chavos. En el evangelio. No éramos de esa doctrina. Arrepiéntanse ya. Era un canto que yo sí escuchaba hace como 15 años, lo escuchaba mucho. No sé por qué. Ay, sí. Y entonces, esa escritura, pues es como que de inspiración. Porque te dicen, porque no es vuestra la guerra, sino la guerra es del Señor. Eso dice también en ese texto. Entonces Dios le dice a Josafat, salgan al campo de batalla sin armas. Salgan con instrumentos de alabanza, de música. Salgan con danza y alabanza. Entonces cuando salen ellos cantando, dice, pero nadie dude, salgan sin dudar. Entonces salen todos cantando y glorificando a Dios. Y cuando llega el ejército enemigo y los ve, dicen, estos no son, porque estos vienen de fiesta. Y dicen, ahí viene otro ejército, que sí viene armado. Y se mataron entre ellos. Y los otros llegaron, nos regresamos a casa. Y Dios les dio la victoria sin pelear. Imagínense, o sea, ya sabemos. Es entre comillas, ¿no? Porque a final de cuentas no pelearon, ahora sí que directamente espada contra espada, ¿no? Espiritualmente. Pero salieron al campo de batalla, obedecieron, que es lo Pero principal. obedecieron, pero no Sí. pelearon. Porque No, sí, precisamente dice, Dios peleará tu batalla. Sí. Pero a ellos, no a nosotros. Sí, pero en obediencia. Por eso, Sí. la obediencia fue. Era con ellos. Pero por eso digo, compárenlo Sí. con Josué. Imagínense a Josué que Dios le dijera, mira Josué lo que está pasando allá abajo, mira a Josafat. Y Josué, qué mala onda, yo sí me tuve que dar en la torre con todos esos ejércitos. Y Josué, ahí está la tierra prometida. Señor, pero está habitada de un montón de gigantes. Pues ve y quítaselas. Bueno, pues vamos. ¿Y cuántos murieron en tomar la tierra prometida? O sea, fueron luchas, fueron guerras donde muchas mujeres quedaron viudas. Muchos perecieron ahí peleando por ganarle la tierra a su descendencia. Tuvieron que pelear la batalla, porque el Señor nada más les dijo, vayan y reclamen la tierra. Porque las tierras ya está dada a ustedes, ¿no? ¿Sí? O sea, la victoria la tienen, pero la pelea les toca. Por eso es mejor rechazo lo de Josué, donde le dijo 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Y mejor me quedo con Josafat, donde la victoria es en pura alabanza. Pero no tenemos que descontextualizar. Porque es un dato histórico.
Ujú, así es. Entonces eso de que Dios pelea nuestras batallas tenemos que contextualizarnos. O sea, va a haber batallas que Dios va a decir, te puse esta batalla para que la pelees y yo te voy a ayudar a ganarla, pero la batalla la tienes que enfrentar tú. Por eso es que ahorita que la leí, no leí el versículo 36, donde somos muertos todo el tiempo, contados como ovejas de matadero. Pues si no, ¿cómo crees que vienen más que vencedores? Y es que cuando entramos a la batalla nos fortalece, ¿no? Sí, porque hay un propósito también de Dios, para que seamos fortalecidos y seamos cimentados. Si nada más queremos que Dios pelee nuestras batallas, entonces, ¿cuándo vamos a aprender a darle la cara a los problemas? Va a haber ocasiones donde yo creo que todos han visto que Dios sí los ha librado. O sea, Dios sí nos libra de muchas, pero de muchas otras no nos va a librar. Y tenemos que salir y darle la cara al problema. Y enfrentar lo que venga. Porque, pues, yo me acuerdo de las veces que he sufrido así con mis hijos que se enferman o que les pasa algo. Y cuando lo recuerdo, siempre me pongo a orar, Señor, que no se repita. Que no pase nada igual. Pero las veces que han pasado, pues ni modo, es salir y enfrentar el problema. ¿No? Lo que más fuerte que he vivido con mi hija, que me ha partido el corazón, es cuando se le rompió el brazo. Y para mí fue bien fuerte ver su brazo todo caído así. Ay. Y yo cada vez que me acuerdo digo, Señor, que no vuelva a pasar, cuídanos que no vuelva a pasar. Pero ese día cuando pasó, obviamente oro. Pero no solamente me quedo ahí de rodillas orando. Señor, estamos en tus manos y agarro a mi niña y vámonos rápido a buscar ayuda médica. Porque el Señor no va a hacer el milagro. Podría quedarme un día, 2 días ahí y tal vez le podría dejar lisiada la mano. Porque no me muevo. No, está en una situación te mueves. Porque ¿de quién depende si no es de ti? Cuando viene un problema fuerte, cuando viene una situación de enfermedad, un accidente, te tienes que mover y te encomiendas a Dios y que Él te abra puerta. Él provee. Él provee una salida, Sí. provee un medio, pero tienes que darle la cara. No puedes simplemente sentarte a decir, yo tengo fe, Dios lo va a arreglar. Ah, ¿no se arregló nada? Pues sí hay ¿cómo se dice? Doctrinas así, ¿verdad? Uh-huh. No podemos simplemente sentarnos cruzados de brazos y esperar que Dios haga el milagro. Tenemos que confiar en que Dios lo haga. Y si en ese andar Dios hace el milagro, pues gloria a Dios, porque sí lo ha hecho. Sí. Pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que pelear la batalla. Entonces, dice el texto en el 29, porque a los que antes conoció, ¿a qué se refiere a los que antes conoció? Imagínense conocer a alguien sin manejar fechas, sin tener tiempo. O sea, imagínate que conoces a un predicador que ha predicado por todo el mundo. Y Dios ya sabía que ese varón iba a predicar en todo el mundo, pero lo sabía desde antes de que creara el mundo. Entonces, el propósito de Dios, ¿dónde empezó? Para ese predicador. ¿Dónde comienza su propósito o el plan que Dios tenía para esa persona? Desde la fundación. Desde siempre. No, desde antes ya lo sabía. Desde la fundación dice que ya nos había predestinado. Porque Dios ya había determinado que esa persona iba a llegarle el evangelio, iba a decir que sí, y me iba a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces yo ya le tenía la misión puesta. A eso se refiere. A los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, darles esa encomienda específica, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjense, ¿cuál es la primera encomienda, ¿Para qué? Para ser hechos conforme A la imagen. Es decir, para que fueran cristianos, para que fueran un reflejo de Cristo. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los que nos hacemos llamar cristianos somos los hermanos menores de Cristo. Y tenemos que ser como Él, porque Él es el unigénito. Es primogénito porque tiene preeminencia, pero es unigénito porque es el único engendrado. ¿Y nosotros qué somos? Añadidos. Los adoptados. ¿Se acuerdan que estudiamos del espíritu de adopción? Somos adoptados. Entonces nosotros tenemos que ponernos a la altura de un verdadero hijo de Dios. ¿Cuál es la altura de un verdadero hijo de Dios? Cristo.
pero Dios ya nos puso en ese camino, porque por eso nos predestinó. Dice el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Qué quiere decir? Que antes de darles la encomienda de un ministerio, primero los puso en el camino para que fueran a la imagen de Cristo. Después viene un llamado, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué significa glorificar? Como exaltarlo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuándo viene la glorificación? Cuando morimos, ¿no? Uh-huh. ¿Se dan cuenta que viene en tiempo pasado? Glorificó. Pero esa glorificación no ha llegado, porque todo esto es fuera del tiempo. Los conoció, los predestinó y los dio antes del tiempo. Y la glorificación ya la dio, pero aún no se cumple. ¿Verdad? Porque ¿cuándo seremos glorificados? Cuando el Señor nos levante. Pero está en tiempo pasado por eso, porque la expresión es fuera del tiempo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí lo han visto esto en calcomanía? Siempre lo veo mucho en autos. Hasta he visto de esos camiones de redilas que tienen arriba su frase ahí. Sí. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es uno de los textos favoritos. ¿Cuál es el requisito para que Dios sea por nosotros? ¿Cómo? A ver, repítame. Vale, de nuevo. ¿Cuál es el requisito para que Dios sea por nosotros? O sea, que esté por nosotros. Son aquellos que aman a Dios, lo que decíamos que dijo Cristo, ¿no? Si me amas, guarda mi mandamiento. Aquellos que están caminando este camino. El que llamó, justificó, glorificó, los llamó. Los que están en ese proceso. Dice la palabra que algunos salen de la iglesia para demostrar que nunca lo fueron, ¿verdad? ¿Cómo les llama a esos? El Señor los llama vasos de deshonra. Dicho de otra manera, pues tú no me sirves, pero por lo menos que seas un mal ejemplo. O sea, ese es el propósito de Dios. Pero de mal ejemplo. Sirve de mal ejemplo. Esos son los vasos de deshonra. Entonces, por ellos no es este texto del 31. Es para los que están caminando conforme al propósito que Dios quería. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces todo esto es para darnos una identidad, ¿no? De cómo estamos delante de Dios. Se resume en, si estás caminando en el llamado de Dios y el propósito de Dios, entonces no hay nada que te pueda tirar, que te pueda hacer frente. Obviamente son también acusaciones indirectas al enemigo, porque ¿quién es el que acusa? Satanás. Aunque también algunos hermanos, ¿verdad? Acusan. Son satanasitos. Satanasitos. No nos acudan. Entonces, puede llegar acusación a nuestra vida porque no somos perfectos, ¿no? Pero muchas veces también llega esa acusación para limpiarnos, ¿no? Para saber qué es lo que estamos mal, qué traemos aún todavía arrastrando, ¿no? Y limpiarnos. Así es. Pero la acusación se acaba en el momento que nos convertimos. ¿O cuándo se acaba la acusación? Hasta que moramos. Hasta que morimos, porque eventualmente la regamos. Y si metemos la pata en algo, va a llegar una acusación, porque el mismo Satanás en nuestra mente nos empieza a acusar. ¿Cómo Dios te va a usar si tú hiciste esto, si tú hiciste aquello? Y te empieza a acusar. Y tal vez tú dices, bueno, las cosas pasadas ya, pero a veces vuelves a caer en algo y te vuelven a acusar. Sí. Vuelve a haber acusación. Entonces, precisamente como esto no está hablando en un contexto cronológico, está hablando en un propósito que Dios ya tenía. Por eso dice, ¿quién es el que acusa? Cristo es el que justifica, o Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos puede condenar si estamos en Cristo? ¿Ya no? Una vez escuché que decía un pastor que cuando nos presentamos delante de Dios, Dios no nos ve a nosotros. Lo que ve es esa cobertura de la sangre de su Hijo Jesús. Lo que ve es a su Hijo. Porque si te ve a ti te mata. Sí. No, ni nos ve. Ni nos mira.
Entonces, lo que ve Dios es la obediencia de su Hijo Jesús y no la nuestra. Entonces, ¿cómo podemos ser condenados si Cristo es el que murió por nosotros? Es lo que dice en el 34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Así que pregunta, ¿qué hace Cristo a la diestra del Padre? Abogando por nosotros. Abogando por nosotros. Ahí entra el abogado, está intercediendo. Es como si el padre te estuviera mirando y dice, mira, ya la volvió a regar, ahora sí lo voy a condenar. Y entonces llega el Señor Jesús y dice, dale chance, yo sé que es medio lento, pero le echa ganas, por lo menos lo está intentando. Es ahí donde muchas veces malinterpretan, ¿no, pastor? Porque el padre es duro, ¿no? Viéndolo también desde la perspectiva humana, ¿no? Y la madre es la que siempre aboga, ¿sí? Entonces es ahí donde malinterpretan y dicen que el Espíritu Santo es Es mujer. ¿no? Que en realidad viene a ser una blasfemia, ¿no? Claro, el principal argumento para decir que el Espíritu Santo es mujer es porque hay una expresión que se usa en femenino en el hebreo. Pero a final de cuentas, no siempre, o sea, en algunos textos, pero es descontextualizando. Es, por ejemplo, la unción, la es femenino. ¿Y la unción a quién se refiere? Masculino. Pues al espíritu, ¿no? O sea, me refiero a simbolizar el espíritu. Pero cuando hablamos de el espíritu, la expresión es masculina, es él. O sea, eso es lo que manipulan para sacar esa doctrina y lo justifican con los razonamientos como esos, ¿no? Sí. Pero obviamente no tienen ninguna validez. Entonces, dice Dios es el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Empiecen a contar. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Son 7. ¿Por qué 7? ¿Qué simboliza el 7? Perfección. ¿Cómo se perfecciona el amor de Dios? En las tribulaciones. En las tribulaciones. Persecuciones, hambre, desnudez, peligro y cuchillo. Ajá. Así dice. Así es como se va perfeccionando el amor de Dios sobre nosotros. Entonces, estas cosas se leen más bonitos y pensamos que Dios nos está librando, pero no quiere decir que Dios nos está librando, quiere decir que Dios va junto a nosotros cuando vienen estas tribulaciones. Es decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Estas cosas, tribulación, angustia, persecución, etcétera, etcétera, ¿qué quiere decir? ¿Que no van a llegar? No, quiere decir que aunque lleguen, no son muestra de que Dios no te ama. Eso suena como a niño pequeño berrinchudo, cuando la mamá le dice, ya deja de jugar y ponte a hacer la tarea. Dice, tú no me quieres, tú no me amas. Dame dulce. No, come tus verduritas. Tú no me amas. ¿Se han escuchado niños que dicen así? Sí. Tú no me quieres, porque si me quisieras me darías dulce. No, ¿verdad? Entonces, imagínense ya a nivel siervo de Dios. Viene la tribulación, viene la angustia, hambre. ¿Han pasado hambre? Sí. Puede haber algún momento de escasez donde tú digas, no me morí de hambre, pero sí me quedé con ganas de un segundo plato. Pudiera ser, ¿no? En algún momento podemos pasar por situaciones así. Y muchos dicen, Dios me abandonó, Dios ya no me quiere. ¿Qué te está diciendo? Son cosas que van a perfeccionar el amor de Dios en ti, pero no quiere decir que Dios te dejó de amar. Quiere decir que Dios te está probando a ver si le echas ganas, a ver si enfrentas la situación o si te vas a quedar ahí tirado. Tiene otro sentido cuando se estudia de esta manera, ¿no? Se le quita el triunfalismo. Porque el centro no eres tú, el centro es Dios. Y por eso viene ahora sí el versículo que hace rato me brinqué, el 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué tiene que ver el versículo 36? Que está dando esa confirmación que el versículo 35 dice que vamos a pasar por todo eso. Vamos a pasar por tribulación, por angustia, por persecución, por hambre, por desnudez. Híjole. Bueno, ¿qué se refiere con desnudez? Que a lo mejor va a haber un día en que vas a tener tus zapatos de tal manera que sabes de qué sabor son los chicles que pisas, que ni suela tiene. Eso significa desnudez, no literalmente que vas a andar así sin nada.
Significa que a lo mejor vas a querer estrenar una camisa y vas a tener que usar la misma que tiene el hoyito aquí en el codo. No sé, ¿no? Sí. Carencias. Son carencias que a veces te vas a tener que aguantar, ¿no? Que a lo mejor quieres estrenar una ropa de esas de marca y resulta que no, que tienes que aguantarte otro añito. O como algunos niños que dicen, mi ropa de 3 puestas, la de mi papá, mi abuelo y mi hermano. Algunos niños usando ropa de los años 70 porque ya lo heredaron 3 generaciones. Entonces nada más 3 puestas, ¿verdad? Entonces, Antes eran de buena tela. por lo menos duraban. ¿No serán de las del desierto que no se desgastaban? Yo creo. Sí, hay gente también que de repente quiere pura ropa de marca y resulta que luego esa ropa ni dura. Luego compramos de ahí del tianguis, yo sí compro de tianguis. Y luego sale re buena. Digo, a mí no me importa que me juzguen eso, a mí qué. Pero hay que decir, ay no, ¿cómo de tianguis? No inventes. Pero bueno, mejor no me meto en ese rollo, cada quien su religión. Desnudez, peligro, espada. ¿Por qué? Porque somos contados como ovejas de matadero. Tendremos que enfrentar eventualmente pruebas así. Sí. Pero dice, antes, en todas estas cosas, obviamente vuelve a reiterar que estamos en esas cosas, somos más que vencedores. ¿Qué quedamos que significa vencedor? Que triunfó en la batalla. ¿Qué triunfó? Que lo enfrentaste y que lo superaste. Pero el Señor te está hablando de una exaltación más que un simple vencedor. Aquí dice Por eso- diferente. Por eso dice que antes en todas estas cosas, o sea, antes de que las pasemos, No antes de que las pasemos. no, porque las vamos a pasar. O sea, porque independientemente de que estén pasando en ese momento, o sea, que antes consideremos. Ya. O sea, es una consideración previa, no que sea antes de que venga la prueba. Ujú. Por eso dice, antes en estas cosas somos más que vencedores. O sea, la victoria ya no la dio antes de pelear. Ajá, o sea, podemos estar en medio de la prueba, pero la confianza ya está. Sí. Ujú. Aquí dice pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Así es. Es como lo que les decía de Josué. Le dice Dios, ve y pelea porque yo te voy a dar la tierra. Entonces ve y pelea, la victoria ya la tienes. Pero ahora tienes que enfrentarlo. Entonces somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y vuelven a contar, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. 10. Ahora, ¿por qué el 10? Porque son pruebas ¿Y prueba de qué? de nuestra fe, No, porque el tema no es la fe. nuestra resistencia. Tampoco. ¿Cuál es el tema? Estoy seguro que qué, que todo esto, ¿no qué? Estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué? ¿Eso qué? Nos podrá separar del amor de Dios. Que no nos podrá separar. Entonces, ¿la prueba de qué es? De que Dios no nos va a dejar. Sí y no. Sino más bien la prueba es prueba que tenemos que pasar nosotros. No es prueba en el sentido de que el Dios está probando, no, sino que la prueba es para nosotros, Sí. porque nosotros sí podríamos separarnos del amor de Dios. Sí. Entonces decía en el 35, ¿qué nos separará? Nada de eso nos separa. Ujú. Pero en la segunda parte, cuando dice que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, pero aquí lo que viene implícito es que todas estas cosas sí podría ser que nosotros decidamos separarnos del amor de Dios. Entonces esta prueba más bien es de nuestra fidelidad al amor que estamos recibiendo. O sea, la prueba es para nosotros. Sí. Hay gente que está desamparada y dicen, ¿por qué Dios lo abandonó? Dios no lo abandonó. Él se separó de esa cobertura. Se separó del amor de Dios. Y si te separas del amor de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Respetar la distancia que tú pongas. ¿Se acuerdan lo que dijo Santiago? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Por consecuencia, si yo me alejo de Dios, Él se aleja. Dios se aleja también. Dios siempre está dándonos oportunidades. Pero si decidimos alejarnos de Dios, Dios va a respetar esa distancia que ponemos.
Entonces, Esto es lo que a nosotros nos toca. ¿sí? Porque esta palabra obviamente es una exhortación para nosotros. Somos más que vencedores, pero no vaya a ser que el que se venza eres tú. Nosotros solitos. Sí, o sea, tú solito. De cierta forma es parecido a lo que pasó el pueblo en el desierto, Ujú, de que muchos sí se quejaban, que mejor allá. exacto. Y esto puede suceder, por ejemplo, en nosotros, ¿no? Que es que estaba mejor en el mundo, Estaba esto no mejor me allá. pasaba. Ujú. Sí, y se dejan vencer por eso. Entonces, A ver, ¿Mm? regresemos. ¿de qué? Antes de que se me vaya. Dice que las primeras 7 son para que nosotros nos perfeccionemos en el amor. Ujú. Y las otras 10 son para que nosotros no nos separemos de Dios. Así es. Es la prueba para que nosotros veamos si nos somos capaces o no de separarnos de ese amor de Dios. O sea que nada de esto nos va a separar, a menos que nosotros tomemos. A menos que nosotros no pasemos la prueba y nosotros decidamos vencernos ante todo eso. Y precisamente el ejemplo del desierto es buen ejemplo, porque el Señor les dijo, la tierra prometida está enfrente. O sea, eran de donde estaban, eran 11 días de camino. ¿Qué hizo Moisés? Vamos a mandar un representante de cada tribu a que vayan a ver la tierra prometida, ¿se acuerdan? Fueron los espías. Y cuando regresaron, ¿con qué noticias llegaron? Que no. No, dicen, uy, no, la tierra es próspera y hay unas frutas y todo bien bonito, pero hay unas murallas, hasta el cielo, que eso se le llama hipérbole, quiere decir, estaban exagerando. Porque seres grandes con los que nos sí, había gigantes. Nosotros comparado con ellos éramos como langostitas, como grillitos. Eso no es cierto. ¿Cuánto medían los gigantes? 3 metros y medio, a mí mucho. Alrededor de 3 metros y medio. Y dice, ¿como langostas? No exageres. O sea, ¿qué era eso? Se estaban derrotando. O sea, Dios los abandonó. Ellos renunciaron. Pero había de esos 12, había 2 que pensaban diferente. ¿Quiénes? Josué y Caleb. ¿Sí saben lo que significa Caleb? Perro. Ujú. ¿Sabían que Caleb y Melec se escriben igual? Ujú. Ahorita en el español, perdón, en el hebreo moderno ya ahí tiene se le llama segol, un puntito que ya indica la vocal, pero realmente cambia nada más por una coma, pero la coma hebrea no es como la coma que conocemos, es una rayita chiquita que le da la diferencia. Sí, pero bueno, eso es solo un breve cultural, no tiene nada que ver con el tema, solamente se me hizo curioso. Pero Caleb significa perro. Porque hay una prédica que se llama El perro de Dios, que es Caleb. Está buena esa prédica. Es de Chuy Olivares, se las recomiendo. Entonces, Caleb y Josué llegan con una perspectiva diferente. Vieron lo mismo. Y ellos dijeron, sí está difícil, sí hay gigantes, pero es lo que Dios nos dio. O sea, la tierra está bien buena. Pues vamos por ella porque Dios nos la dio. Al final de la historia, solamente ellos 2 conocieron la tierra. Porque los otros ya no. Se vencieron. Dios los abandonó, se apartó su amor de ellos. Ellos renunciaron, ellos se apartaron del amor de Dios. Entonces esto, porque dice ni la vida ni la muerte, o sea que la muerte pues nos separa, y la vida nos puede separar del amor de Dios. Pues aquí dice que sí, o sea que sí podría ser que nosotros busquemos nuestra vida. ¿Qué dijo el Señor? El que busque su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa del Evangelio, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué significa tu vida? Tu vida es tus deseos, tus anhelos, tus metas. Cuando dices, yo quiero ser el mejor ingeniero del mundo o el mejor médico del mundo. Nuestras decisiones. Uh-huh. Pero no consideras a Dios. Tú estás buscando tu vida. Y conforme a Dios, lo pierdes. ¿Que es malo ser médico? ¿Es malo ser ingeniero? No. Pero Dios tiene que estar antes. Pero si tú tienes tus anhelos, tus deseos y renuncias a ellos para obedecer lo que Dios quiere, entonces vas a hallar una verdadera vida, ¿verdad? Entonces sí puede uno perder, apartarse del amor de Dios por buscar su propia vida, es decir, sus propios afanes.
Ujú. ¿Sí? ¿Qué es que la muerte nos pueda separar? Tal vez la muerte no la propia, pero tal vez la muerte de alguien más. Cuando alguien muere y algunos no saben aceptarlo y lo usan como un pretexto para alejarse de Dios. Ujú. Los ángeles, sobre todo si ese ángel se llama Moroni, peor tantito. Cualquier ángel que venga con otro evangelio. Ujú. Principados, potestades, opresiones, luchas espirituales, ni lo presente, es decir, las situaciones que estemos ahorita lidiando, ni lo porvenir, ni aquel conflicto que se pueda venir después, ni lo alto, ni lo profundo. Obviamente esto es una antítesis, es una forma de ser reiterativo en cuanto a las exageraciones, los extremos de las situaciones, ni ninguna cosa creada. Nada nos va a separar del amor de Dios. Nosotros podríamos usar eso como un pretexto para apartarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así que el amor de Dios es algo que va a estar, de la parte de Dios va a estar presente. De la parte del cristiano puede uno quitarse, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan lo que dice la palabra que el que quiera amigos tiene que? ¿Sí? ¿No han leído ese proverbio? El que quiera amigos. ¿No lo han leído? Pues sí, pero bueno, Ya se les olvidó. Es que dice que ama a un amigo, es como un hermano en los tiempos de... Ese es otro. Proverbios 18, 24. Para que no le pregunten dónde está. Sí, para que no pregunten dónde está. Ujú. Lucas 17, 17. No, bueno, sí. Es que hay unos que se parecen mucho. De hecho, hay muchos que se repiten. Pero básicamente es lo mismo. Palabras más, palabras menos. ¿Ya lo encontraron? Sí. ¿Qué dice? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Ujú. Aquí dice, hay amigos que causan la ruina y hay quien ama con más apego que un hermano. O sea, está más diferente ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo definen una amistad? ¿Cuál es la relación de amistad? Usted dice incondicional. Podemos mencionar muchísimas características. En la Biblia, la amistad se define con una palabra. La misma palabra que le respondió Pedro a Jesús cuando Jesús le preguntó, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Sí. Ujú. Pedro preguntó, ¿me amas? ¿Qué palabra usó? Jesús preguntó con la palabra ágape. Pero la primera pregunta del Señor no fue solamente si le ama. La primera vez que le preguntó, ¿me amas más que todos estos? ¿Qué le contestó Pedro? Sí te amo, pero no era palabra ágape, sino era la palabra fileos. Es decir, Pedro estaba contestando desde un aspecto meramente humano. Contestó correctamente desde la perspectiva humana. Es decir, sí te quiero como un buen amigo. O sea, sí me caes bien. No, dice, no, Pedro, pon atención. Le pregunta la segunda vez, ¿me amas? Ya no le pregunta, ¿me amas más? ¿Por lo menos me amas? Entonces, ¿qué le contesta? Sí te fileo. Sí te amo. Pero usó la palabra fileos. Y Pedro no entendía que Cristo quería darle una muestra de amor más grande. Entonces, en las 3 veces que le pregunta, después cuando Pedro le contesta, el Señor le dice también la misma segunda respuesta. Entonces, apacienta mis ovejas. O dicho de otra manera, demuéstramelo. Demuéstrame que ese amor que me tienes, ¿no? La tercera vez que le pregunta, ¿me amas? Pedro no solamente contestó, sino que también se sintió mal. Se sintió triste. ¿Por qué?
Porque dice, Señor, tú sabes que es verdad lo que te estoy diciendo. ¿Por qué parece que no me crees? Y el Señor, es que no me entiendes. No te estoy diciendo si tenemos una amistad, si me estimas. Estoy preguntando si tienes el mismo amor que yo tengo por ti. ¿Verdad? ¿Me amas? Entonces dice, pues entonces apacienta mis ovejas. Pero después de eso el Señor le dice, ven, sígueme. Se para Pedro, sigue al Señor, pero no fue el único que siguió. ¿Quién más se paró? El amado. El amado. Juan. Se levanta y lo sigue. Y voltea a Pedro y dice, ¿qué quién lo invitó? ¿Qué tú qué? Y Juan, ¿qué? Pues déjame. El Señor le dije. Entonces cuando el Señor ve que Pedro se pone ahí medio celoso, medio envidioso, si me habló a mí, no a ti. Y entonces el Señor le dice, mira, y si yo quisiera que él quedara vivo hasta que yo regresara, ¿a ti qué te importa? Yo te dije a ti, sígueme. ¿Por qué a Juan no le dijo que lo siguiera? Porque no era necesario. Porque no necesitaba que le dijeran. Juan dice, allá va el maestro, ahí voy yo. Si no me llaman, yo voy. ¿Ah? Pero muchos dicen, no, si no me hablan, no voy. No, que si no. Tú sigue adelante el camino. No debes necesitar que te hablen. ¿Qué tiene que ver todo esto con el amigo? ¿Y qué tiene que ver con lo que nos separará del amor de Dios? Pues todo. Porque Cristo mostró ese amor a todos. ¿Por qué el amado se sentía amado? Porque percibía el amor de Dios. ¿Verdad? Ay, nos van a intoxicar aquí, ¿verdad? Sí, en un camión. Uf, un camión ahí. Entonces, ¿qué pasó cuando Judas llegó esa última mañana allí en Getsemaní, o en esa madrugada, a entregar al Señor? ¿Cómo lo recibe el Señor? Amigo. Con la palabra amigo, dice, ¿a qué vienes, amigo? Pero ahí sí era cachetada con guante blanco. O sea, amigo. ¿Y a qué iba? A entregarlo, a traicionarlo. A veces preguntan, me han preguntado, si Judas se hubiera arrepentido, ¿se hubiera salvado? ¿Ustedes qué creen? Sí. Sí, pero no se arrepintió. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se estaba cumpliendo. Nada estaba separando el amor de Dios hacia Judas. Pero Judas no quiso recibir ese amor. Entonces debemos de tratar a nuestros semejantes como amigos. Claro. Incluso más. Sí. Y eso no siempre va a estar fácil. Porque hay con quien podemos tener una amistad y hay con quien tal vez no se dan las cosas, no tenemos tanto en común, no sé. Y sobre todo si la persona a la que tengo que amar es mala, es enemigo, es peor. Pero la encomienda sigue siendo la misma. Entonces, Dios de alguna manera en este capítulo 9 nos está adentrando en el tema de la predestinación, en el cual después se va a profundizar, pero también está hablando de las cosas que Dios permite y que no significa que Dios nos dejó. ¿Cómo comenzó la reflexión de hoy? Que todas las cosas ayudan a bien. Pero si tú no dejas que Dios termine la obra o que Dios actúe en medio de algo que salió mal, vas a renunciar a ese amor que Dios tenía por ti. Y vas a terminar pues mal, ¿verdad? Renegando o apartándote o poniendo tu mirada en algo diferente como Judas, y pues van a terminar con el mismo fin de Judas. Y todo, ¿para qué? Desperdiciando el amor tan grande que Dios tenía por nosotros. La medida en que nosotros consideramos el amor, a veces se va a basar en nuestra experiencia. Pregúntale a alguna jovencita que le traicionó el novio, su primer novio, y todos son iguales, ¿no? Tal vez porque esa es la experiencia que tiene. Y muchos piensan que pueden amar a Dios o que Dios los va a amar en la misma medida en que ellos han aprendido a amar. Pero no, nosotros tenemos que aprender a amar como Dios ama. Porque Él no se va a bajar a nuestro nivel. Él nos invita a que nosotros subamos a su nivel.
Él ya se hizo semejante a nosotros, Cristo, en semejanza de hombre. Pero ahora nosotros tenemos que alcanzar ese valor que Cristo tuvo. Para que nadie diga, es que es Dios y Él es puro amor. Sí, pero aún así tú también puedes, porque eres la semejanza de Dios. ¿Está fácil o está difícil? Un poquito difícil. Ujú. Yo creo que un poquito difícil, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé si debamos empezar el capítulo 10. Porque... ¿eh? El 9, No, el 10 no, porque va a 9. ¿Qué? ¿No el 9 es el que vamos terminando? ¿O no? ¿no? 8. A ver, Capítulo 8, clase 10. es que es la clase 10, ¿verdad? Y es que ya quiero terminar. El capítulo 9. ¿De qué trata el capítulo 9? Van a leer el título que dice la elección de Israel, pero realmente no está hablando de la elección de Israel. El tema está hablando de la predestinación. ¿Qué conocen de la predestinación? Es que nos dieron una clase. Dice. Aquí entramos en dos perspectivas históricas que se han manejado durante 500 años. La postura calvinista y la postura arminiana. Que van muy ligados a la salvación, ¿verdad? Salvación y predestinación son pilares en estas dos columnas, o sea, en estas dos líneas teológicas. ¿En qué consiste la salvación? En el calvinismo, Que Dios ya nos había elegido para salvarnos. que estamos predestinados para ser salvos o irnos al infierno. Entonces, aquellos que están predestinados para ser salvos tienen algo que se le llama en el calvinismo la gracia irresistible. O sea, aunque te quieras ir al infierno, Dios no te va a dejar, porque ya te predestinó. Y si estás pecando, te va a jalar para que dejes de pecar. Porque ya estás salvo. Pero si Dios te predestinó para ser salvo y andas en pecado, Dios te va a hacer volver a como de lugar. Tipo Jonás, te va a mandar una ballena que te trague y luego te vomite. Esa es la postura calvinista. ¿Cuál es la postura arminiana? Que la salvación se pierde. Que la salvación depende totalmente de un libre albedrío. O sea, en la predestinación calvinista no existe el libre albedrío. En la postura arminiana no existe la predestinación, sino un completo libre albedrío. Y en ese libre albedrío tú puedes elegir aceptar a Cristo y salvarte. Pero si caes en pecado te mueres y vuelves a requerir de salvación. ¿A cuál le van? Esas posturas son tan tajantes que no sé por qué razón, pero muchísimos pastores piensan que tienes que tomar una de las dos. Y pueden verlo en muchos videos que hay en YouTube donde dicen o eres calvinista o eres arminiano. O sea, como que Arminio y Calvino son las autoridades en sus teologías. Así que o aceptas una o aceptas otra. O sea que si tenemos dos postulados, a fuerzas uno es verdad y otro es mentira. ¿Qué tal si los dos son mentira? Vamos a hacer como Chuy Olivares, ¿no? Cuando le preguntan a Chuy Olivares, le dicen, ¿qué es, calvinista o arminiano? Y él lo dice en forma de burla o de broma. Dice, yo soy un híbrido. A micha y micha. Entonces me acuerdo que vi un video donde sacan ese fragmento de su prédica y dice, es arminiano. Nada más, ¿no? Como tajantemente, porque entonces dice que no está seguro de que la salvación se mantenga. Pero ni siquiera es eso lo que dijo Chuy Olivares. Pero, o sea, a fuerza se van a que es una u otra. Si no entendemos la predestinación, si no entendemos lo que es el libre albedrío, no vamos a entender el capítulo 9 de Romanos. Creo que es de los capítulos más difíciles de explicar. ¿Unas 3 clases? Tal vez. Yo creo que Según yo, en una clase se ve. Según. O sea, que ya nos dijo que sí. vamos 3 a tener clases. que amarrarlo ya.
Pero bueno, no sé la verdad, ¿verdad? Con las dudas que de repente salen. Entonces, antes de que me digan que de cuál soy, también soy un híbrido. Yo no creo que haya una postura tajante de que es Es que correcta. no se puede, ¿no? Porque una se contradice a la otra. Y va uno a leerlo y pues nada que ver. Y precisamente, o sea, se contradicen porque por eso son opuestas. Pero no quiere decir que a fuerzas, porque son contrarias, exista solamente esa verdad. O sea, o que Calvino está bien o que Arminio está bien. No, porque los dos son hombres, pueden tener errores. Entonces, ellos dan una explicación de lo que ellos creen. Y muchos predicadores que son reconocidos internacionalmente por tener una sana doctrina, son calvinistas. Entonces, para muchos, ser calvinista es sinónimo de ser bíblico. Eso también sigue siendo un error. Si eres bíblico, entonces puedes llamarte cristiano, no calvinista. Así es. Porque si pones a Calvino como una etiqueta en tu denominación, entonces estás por consecuencia quitando a Cristo. Y en la misma palabra viene eso, ¿no? Que dice Pablo, ¿no? Que dice, es que unos son de Apolo, ¿no? Que dice, otros son de Pablo. Uh-huh. En ese contexto era porque se basaban en quién los había bautizado. Y ahorita viene a decir lo mismo prácticamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué dice él? Pues es que no hay más. Sí. Ahora ya no soy de Apolos o de Pablo, ahora soy bautista, presbiteriano, pentecostal. Siguen siendo las mismas etiquetas, ¿no? Y dice Pablo tajantemente, dice, yo sembré, Ya. Apolo regó, Y Apolos la regó. pero crecimiento lo da el Señor. Así es. Entonces no importa quién haya sembrado la palabra en ti, ¿sí? Y quién haya regado en ti esa palabra, esa semilla, ¿no? Uh-huh. Sino que lo que importa es el crecimiento que va a ir dando Dios a tu vida. ¿Sí? Así es. Entonces, las denominaciones hasta hace unos 15 años, 10 años, todavía tenían márgenes definidos, que se han ido variando en los últimos años, pero al día de hoy yo creo que las mismas líneas denominacionales ya no están definidas, porque han cambiado un montón de cosas. Hay iglesias católicas que ya no bautizan niños, que ya no tienen imágenes, y que ya no celebran una misa como tal, sino una predicación. Hay sacerdotes que, bueno, yo vi uno que habla de que las imágenes no No hacen milagros. No hacen milagros. Uh-huh. Pero sí hacen. Así es. Ay, gracias. Bueno, pueden ser señales, ¿verdad? Entonces, hay también iglesias que son bautistas, que tradicionalmente no se movían en el fluir de los dones espirituales. Esos son los pentecostales. Pero hay iglesias bautistas que ya tienen ese pequeño mover. También hay iglesias bautistas, la iglesia bautista y la iglesia metodista tienen fama, históricamente hablando, de ser los que más buscan una exégesis, los que más profundizan en el estudio bíblico. Y sin embargo hay actualmente iglesias bautistas que creen o que enseñan que el bautismo es requisito para la salvación, lo cual ya se convierte en un peligro doctrinal. Entonces, actualmente las denominaciones ya no indican nada. ¿Y entonces usted qué es, pastor? Cristiano, gracias a Dios. El bautista metodista, sabático. Sabático, adventista, metodista, presbiteriano, pentecostal y lo que se acumule. Recuerden que por eso no debemos de tener ninguna etiqueta. Y anexas. Ni anexos. Entonces, las iglesias, muchas se siguen aferrando a eso. ¿A cuál es la línea teológica que sigues? Entonces, o surgió una línea que le llaman la iglesia reformada, que se basa principalmente en el calvinismo. Entonces, para muchos es, yo soy reformado, o sea, calvinista. Pero hay otros que no se llaman calvinistas y se llaman reformados. Otros dicen, no, la verdadera iglesia es la pentecostal. La neopentecostal, no, esa es del diablo. O sea, no importa la etiqueta, lo que importa es el margen doctrinal. Pero tenemos que borrar eso, porque si no, entonces eso nos confunde. Y por eso a muchos hermanos he visto que les cuesta trabajo aprender las doctrinas de la predestinación y la doctrina del libre albedrío, porque están contaminados con prejuicios de etiquetas denominacionales. Porque dicen, es que aquí creemos esto.
Y esto es lo correcto, porque ocupas 2, 3 versículos que parecen afirmar lo que tú dices. Ujú. ¿Cuál es la regla para entender, para interpretar la Biblia? Obviamente hay muchas, pero la principal es que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces tenemos que ver la postura que tomemos, que tenga un respaldo en el contexto general de la Biblia, porque si no lo tiene, entonces vamos a perder el tiempo. Significa que nos vamos a acoplar a la manera de pensar de una persona y no de la Biblia. Por eso dice Pedro que la palabra no debe ser de interpretación privada. Y la interpretación privada es eso, es cuando un líder te dice, esto es lo que tú debes de creer de la Biblia. Y pues obviamente eso nos va a llevar a un error. Ujú. Entonces, ¿piensan que existe la predestinación o no? La palabra lo dice. Entonces sí existe. Entonces, La misma palabra dice, ¿no? Que Dios ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. si una persona no quiere ser salva, quiere estar en el mundo, y Dios lo predestinó para que sea salvo, Es que ahí es donde viene el libre albedrío. pero el libre albedrío y la predestinación son opuestas. Es que deben ir a la mano. ¿Cómo? No concilian. Es que Dios no nos tiene a fuerzas. Sí. Él nos dio un libre albedrío para que nosotros tomáramos una decisión. Entonces no nos predestinó. Sí. Sí, pero no. ¿Cómo me va a predestinar si me está dando libre albedrío? Precisamente para eso. Precisamente el libre albedrío nos lleva a lo que Dios ha predestinado, ¿no? Él nos predestinó a todos, ¿sí? Para bien, ¿no? Para ¿Para bien? servirle, para que le glorifiquemos, porque por eso es que fuimos hechas su creación, ¿sí? Por eso dice que nos hizo un poco más que los ángeles, ¿no? Entonces, para eso nos predestinó, ¿Todos? sí, porque somos creación de Él. Pero si nos predestinó, entonces podemos negar esa predestinación. Ahí es donde entra el libre albedrío. Entonces la predestinación no sirve, es un engaño. No, Es como el decreto, o sea, si el decreto es algo que se tiene que cumplir. Si Dios predestinó, entonces no puedo ir en contra de la predestinación. Ahí estaríamos diciendo que la Biblia se contradice, porque Cristo murió por todos. Entonces, ¿por qué no todos se van a salvar? Porque no todos van a tomar la decisión de seguir al Señor. No todos van a tomar la decisión. Entonces tenemos libre albedrío. Sí. Entonces no estamos predestinados porque Pero somos es que el libres. libre albedrío es como nos ha dicho, nada más es para tomar la decisión, ¿no? Ya después todo lo sujetamos. Entonces la predestinación viene después Después del libre albedrío. del libre albedrío. No. Sí. Entonces, ¿cómo puede estar predestinados desde antes de la fundación del mundo? Porque estábamos todos destinados al infierno. Ese Dios nos dio el libre albedrío. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguirlo, entonces es cuando Él nos predestina para un propósito, para su servicio. Ujú. Si tuviéramos aquí un calvinista y un arminiano, aquí sería un buen pleito. Porque esto que yo estoy respondiéndoles es lo que dirían ellos, ¿no? Sí. Porque si dice, un arminiano te va a decir, si tenemos libre albedrío, no puede existir la predestinación, porque entonces, ¿cómo va a predestinarme si todavía no he elegido? Porque si tengo tiempo para cambiar de opinión, no me puede predestinar. Y si él ya me predestinó, como dijera un calvinista, entonces el libre albedrío es una mentira. Porque entonces ya estoy predestinado para ser salvo. ¿Conocen a Spurgeon? Bueno, han oído hablar de él. Sí. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, comenta en una de sus prédicas que estaba hablando acerca de la predestinación calvinista, porque él era calvinista. Entonces hablaba de la gracia irresistible, es decir, que no te puedes resistir a la gracia de Dios si ya fuiste predestinado. Entonces él cuenta que un joven se levanta en la predicación y le dice, oiga pastor, pero entonces, ¿por qué Dios me va a obligar a ser salvo si yo no quiero estar con Él? O sea, que si yo no quiero, entonces me va a obligar. Y le dice, ¿tú quisieras ser salvo? No, fuiste predestinado al infierno. Pero ¿y si yo quisiera ser salvo? ¿Pero quieres? No quiero. Pues ahí está. Si no quieres es porque fuiste predestinado a que, ¿no? Entonces, hay un grave problema. Cuando alguien que tiene prestigio o renombre dice algo, no se juzga igual, no es imparcial. Se juzgan los comentarios en base al prestigio de la persona.
No sé si se dan cuenta, pero el argumento de Spurgeon no es válido. Pero ¿cómo te atreves si es el príncipe de los predicadores? Sean objetivos. Ese argumento no puede ser válido. Ujú. Ahí está larguito el comentario. La predestinación se refiere a los dos caminos que hay, Dios y Satanás. Depende de nuestro modo de vivir, somos predestinados o no de esos dos caminos que hay. Pero entonces, ¿dónde está mi libertad para elegir el camino? Si yo elijo el camino de la salvación es porque fui predestinado a ser salvo. Si elijo el camino del infierno es porque fui predestinado al infierno. Esa es la forma fácil de sacarse de la manga una respuesta, que puede ser cierta desde cierto punto de vista, pero no deja de ser ambiguo cuando tratamos de dar una explicación teológica. Es que las dos van de la mano, pastor. No pueden ir separadas. La predestinación y el libre albedrío. O sea, si yo me pongo en una postura, sí, de decir, o nada más es libre albedrío, o nada más es predestinación, es porque yo me estoy cerrando, sí, y yo puedo poner ahora sí que las paredes que yo quiera, ¿no? Sí, pero la realidad es que van de la mano, no podemos quitarlas, sí. Yo quiero pensar que dicen eso porque ya han escuchado algunas explicaciones. Así que yo creo que ya no están tan en cero. Dicen en los comentarios, pero Dios nos dio la misma oportunidad a todos. Ahí está la predestinación. Pero todo depende de nuestro libre albedrío. Nosotros decidimos a dónde queremos ir. Se decide aquí en la tierra. O sea, a dónde queremos ir se decide aquí en la tierra. Pero entramos en la misma, o sea, no salimos de la misma. Porque si decidimos a dónde queremos ir aquí en la tierra, entonces, ¿en qué momento ya podemos decir que lo que estoy decidiendo fue predestinado o no? O sea, ese es el punto clave. Pero no se preocupen, ¿hacia dónde está la predestinación? ¿Cuál es el punto medio entre el libre albedrío y la predestinación? Lo veremos dentro de 8 días, a la misma hora y por el mismo canal. Así que por hoy terminamos. Quiero dejarles esta espinita, porque pues obviamente podría darles la explicación, pero quiero que lo vayamos analizando con el texto. Lo que decía hace rato usted, ¿no? Nosotros no podemos ponernos etiquetas. Y no debemos ponernos etiquetas porque la misma palabra nos los dice, ¿no? Lo que le decía yo o lo que decía Pablo, ¿no? Si unos dicen que son de Apolos, otros que de Pablo. Si la realidad es que no. Como le decía yo a usted, ¿usted qué es? Y eso es lo que debemos de tener firme. Somos cristianos. ¿Sí? Y debemos ir hacia donde Cristo nos dirige. Yo no puedo ser arminiano, no puedo ser calvinista, no puedo decir que Spurgeon, no, o sea, a mí, al final de cuentas, que me vienen de beneficio para mí, para mi vida, ciertas predicaciones sí, pero voy a tomar lo bueno, sí, discerniendo conforme a la palabra, sí, porque aún seas el mismo Pablo, si yo veo que en la palabra no viene, sí, lo que tú me estás diciendo, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a desechar. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta principalmente, ¿no? Sí, pero aún así uno puede abogar por una postura para tratar de defenderla como una verdad. O sea, sabemos que las etiquetas nos limitan en discernimiento, pero los que la defienden con una mentalidad totalitaria, como que yo defiendo esta porque tengo los argumentos supuestamente para demostrar que es la verdadera. Ajá, y ahí es donde se cierra el entendimiento, porque ya no hay libertad, ¿verdad? Nos dicen en los comentarios que ya los dejé picados. Y también dicen, es la oportunidad que nos da el Señor. Bueno, si nos da una oportunidad, entonces desde el punto de vista arminiano tiene todo sentido. Desde el punto de vista calvinista dicen tajantemente que no es cierto, que Dios no nos dio ninguna oportunidad. Pero bueno, lo vamos a hablar con calma dentro de 8 días. Ahorita unas 10 clases. Sirve que vayan estudiando el tema, lo van repasando, pueden ir buscando así como que cuando se den el tiempecito, voy a ver en qué consiste el calvinismo, voy a ver en qué consiste el arminianismo,
en esos puntos de predestinación. Porque esos dos argumentos, los dos vienen de este capítulo 9 de Romanos, 9 y 10. Así que, sí, ambas posturas, porque parecen contradictorias. Vayan leyendo el capítulo 9 porque esto nos vamos a ir bien despacito porque está bien enredado. Así que nos vamos a ir bien despacito en la siguiente clase. O sea que vamos haciendo nuestra tesis. Sí. Bueno, despedimos a los hermanos que están en línea. Gracias por seguir la transmisión. Dejen ahí un like, dejen algún comentario y pues si Dios nos presta vida, dentro de 8 días continuamos con este estudio.